El conocimiento del pasado nos otorga la explicación de la realidad que vivimos en el ahora. Por ello, estudiar sobre nuestros antecedentes nos dará las respuestas a nuestras interrogantes. En el presente material audiovisual conoceremos los aspectos culturales, políticos, económicos y sociales de los periodos presidenciales de Antonio Guzmán Blanco. Guzmán fue hijo del vicepresidente de Venezuela y 4 veces ministro Antonio Leocadio Guzmán y de Carlota Blanco Jerez. Al igual que su padre, fue un militar y político, además de ser estadista, diplomático y abogado, que gobernó el país durante 3 periodos que suman casi 14 años. A lo largo de su vida, Guzmán vivió por años en ciudades de Europa, especialmente en París, ciudad que le serviría de gran inspiración artística y política para sus periodos presidenciales en Venezuela. Fue conocido como el ilustre americano, autócrata, civilizador y defensor de las artes. La población que se manifestaba hacia el dirigente liberal logró que se le otorgase premios, títulos y cargos honorarios, la creación de instituciones a su nombre y el renombramiento a su nombre de estados y parques, al igual que la creación de monumentos y estatuas. Del mismo modo, se le acredita la construcción del Palacio Federal Legislativo, el Teatro Municipal de Caracas, la filmación de varias películas, la realización del primer censo nacional, la creación de la Dirección Nacional de Estadística, la fundación de la Compañía de Crédito de Caracas y la promulgación del Decreto de Instrucción Pública y Obligatoria, con el cual reorganizó todo el sistema educativo nacional. Motivado sus problemas y diferencias con la Iglesia, Guzmán decidió cerrar seminarios, claustros y templos, transfiriendo las cátedras religiosas a las universidades laicas, utilizándolos como mecanismo de presión para doblegar la jerarquía católica a las intenciones del Estado. De su gobierno se resaltan la creación de la moneda moderna, el bolívar, la instauración del himno nacional, la creación de la Gaceta Oficial, la fundación de la Academia Venezolana de la Lengua, la creación de clubes franceses, el servicio telefónico entre Caracas y La Guaira, la fomentación de la agricultura y la educación, la estimulación de importantes obras públicas, entre esta el Panteón Nacional, el Parque El Calvario, el Templo Masónico de Caracas, la Basílica de Santa Teresa, la Santa Capilla, la estatua ecuestre del Libertador en la Plaza Bolívar, la Plaza El Venezolano, así como las fachadas del Palacio de Academias y el Palacio de Exhibición, Palacio Arzobispal de Caracas y la Iglesia de San Francisco, entre otras edificaciones y obras civiles. Su gobierno fue caracterizado como autocrático y personalista. También por su gran efectividad para promover el progreso, como de igual manera la capacidad de administración que obtuvo para organizar el país. La primera vez que el bolívar, como moneda, empezó a circular fue bajo su gobierno, siendo esta la primera moneda nacional que funcionaba a cabalidad desde el peso español durante la época de la colonia. De igual manera, se le atribuye el poder consolidar una especie de paz dentro del territorio nacional, aunque en ese septenio hubo ciertas discordancias con la Iglesia Católica, con la cual se mantenían bastantes diferencias por las acciones que se tomaban, llegando a existir la separación definitiva de la Iglesia y el Estado, como por ejemplo el caso del registro civil, la confiscación de las propiedades eclesiásticas, y lo más conocido fue cuando se intentó separar la Iglesia del país de la Santa Sede, imponiéndose ante esta como su supremo líder. El guzmancismo es conocido por los historiadores como el periodo de Venezuela que se extiende bajo la hegemonía de Antonio Guzmán Blanco por casi 20 años. También hubo cambios de nombre en estados, parques y calles, como de igual manera existió una desmedida construcción de monumentos, estatuas y proyectos de infraestructuras. Fue el primer gobierno en traer el ideal del Estado moderno. Se forjó un nuevo marco institucional y un flamante aparentaje cívico. Se organizó la burocracia y determinarse las instancias del régimen civil, ya que se buscaba asemejar a Venezuela con el modelo de estados europeos. Se divide en 3 periodos: el septenio de 1870 a 1877, quinquenio de 1879 a 1884 y la aclamación de 1886 a 1888. Durante estos 3 periodos se buscaban las gestiones liberales para cuidar el país y la silla presidencial. Existieron conflictos con Estados Unidos y con Holanda. Durante su gobierno, los proyectos económicos eran orientados para lograr la modernización del país, que se logró al final bajo la administración que la llevaba, lo que permitía manejar de forma adecuada los ingresos nacionales y una gran prosperidad en el país. La introducción del ferrocarril, la creación de compañías de crédito de Caracas, lo que fueron medidas acertadas para la continuación de la mejora en la economía. No obstante, existe algo innegable durante este gobierno, que fue que se disponía de una fortuna muy grande por parte del presidente y que ésta fue alimentada por movimientos ilícitos o cuestionables mientras estuvo en el poder.
En cuanto a los aspectos sociales, se tiene que, debido a esas nuevas costumbres y formas de vida originadas por los cambios efectuados en el país durante el régimen de Guzmán Blanco, existió una marcada diferencia entre dos sectores de la población venezolana, una minoría que comprendía a las élites dominantes y una mayoría constituida por el resto del pueblo. De esta manera, surgieron dos realidades paralelas a partir de los esfuerzos de Guzmán Blanco por transformar a la Venezuela de la época en un país moderno guiado por los ideales del positivismo. Por un lado, la clase dominante, élite privilegiada y favorecida en este proyecto nacional, comienza a vivir, sentir y palpar las nuevas costumbres de Caracas, ciudad que paulatinamente estaba dejando atrás cualquier rastro de la colonia. Como clase considerada superior, gozaba de lujos y riquezas, además de que se le garantiza la creación de clubes y restaurantes en los que se podían pasar el rato y disfrutar de la gastronomía. Tenían tratos exclusivos en grandes fiestas y celebraciones y hasta comenzaron a implementar la moda francesa en su vestimenta. Por otra parte, existía un pueblo lleno de necesidades, que pasaba penurias como insalubridad, pobreza y el no tener acceso a los alimentos básicos por sus altos precios. La modernización causó un gran impacto en el resto del pueblo, pues no gozaban de los bienes generados en ese proceso, sino que se encontraban en unas míseras condiciones. Sin embargo, este contexto de gran contradicción en el país quiso ser opacado por Guzmán Blanco, quien organizó y dispuso un proyecto de ideologización de masas con el que se engrandecieron las grandes gestiones que hacía su gobierno a nivel social, estructural, económico y de obras públicas, y resaltar el hecho de que éstas no tenían otra intención sino beneficiar al pueblo y avanzar en el plan civilizatorio y modernizador. Es así como se ve limitada la libertad de expresión, ya que si alguien osaba a rebelarse o mostrarse en contra de las políticas del gobierno, se vería obstaculizado por las fuerzas represoras. Con esta manipulación, Guzmán buscaba unificar o desdibujar las extremas diferencias entre ambos sectores de la sociedad con las celebraciones que se daban en las fechas patrias y demás días festivos. Aún así, ese intento de disfrazar la realidad no sirvió de nada, puesto que la clase popular no tenía una verdadera participación en dichos festejos. A modo de conclusión, se puede decir que, a pesar de la magnífica visión de Antonio Guzmán Blanco de modificar a su país de la mano de numerosas acciones transformadoras y que este fuera un referente en todos los ámbitos en la América Latina con una civilización venezolana dirigida hacia el sistema capitalista global, no previó ni consideró la inmensa desigualdad que existiría entre ambos sectores de la población, que terminarían acentuando aún más las necesidades de una gran parte de esa sociedad. No obstante, no se puede dejar de mencionar elementos positivos de su mandato, como el apoyo que le dio a las bellas artes en los espacios creados desde su gestión, el impulso a la educación pública y gratuita venezolana, el mejoramiento a la red de comunicaciones por carretera, ríos, costas, ferrocarriles, correos y telégrafos, y la construcción de grandes obras públicas como el Panteón Nacional, el Teatro Municipal y la reorganización de la Universidad Central de Venezuela.